En el matrimonio, o caminamos juntos los dos, o se adelanta el hombre, o ahora las mujeres que tienen profesión, se adelanta ella y ella comienza a ganar más dinero que él, o tiene más preparación que él, ella acabó la universidad, él no, o viceversa. Y entonces viene una desalineación completa en la que o él adelanta y comienza a creer que él tiene todo el poder del matrimonio, o acaba ese matrimonio en un matriarcado, donde los psicólogos cristianos como el doctor James Dobson, que acaba de morir, se considera el mejor psicólogo cristiano del siglo XX, murió casi de 90 años, dijo lo siguiente: el 45% de los homosexuales han sido creados bajo las faldas de la mamá y sin el patrón del papá. O sea, cuando en un hogar es ella la que manda, la que ordena, nosotros los varones, el niño necesita la imagen del padre. El fútbol, vete al fútbol con ella, con él, al boliche, etcétera, etcétera. Los niños necesitan reflejarse en el padre. El padre es para los niños como su héroe. Pero si siempre la mamá, hay una maldición tremenda. Psicológicamente, espiritualmente, en esa familia. Porque Dios no fundó el matrimonio para que fuera la mujer la que tomara las riendas del matrimonio. Dice: en mi tierra, donde manda capitán, no gobierna marinero. No puede haber en un barco un capitán que diga norte, imagínense otro sur. ¿Quién se confunde? Los marineros. ¿A quién le hacemos caso? Llega la mamá: oye, mamita, ¿me das permiso a la fiesta? Sí, váyanse a la fiesta. Y el marido: oye, pero ¿por qué no los mandaste conmigo, mi amor? Para que me preguntaran. Digan a su papá, porque él es la imagen y él es el que tiene la autoridad de parte de Dios. Y cuando la esposa comienza a darle esta autoridad al esposo, los niños crecen saludables psicológicamente, porque comienzan a entender que en la casa hay una persona responsable, moral, económica del hogar, que es el papá. Y el papá es el que necesita actuar para que la mujer no acabe tomando las riendas. Pero hay hogares donde el papá es un desobligado. No, yo nada más trabajo las 24 horas. Vieja, ahí está para la luz, como dice la canción, ¿verdad? No me acuerdo cómo dice la luz. Ahí te dejo la luz para el gasto y para el gas y para el agua, etcétera, etcétera. Y tú educas a los niños, tú llévalos a la escuela, tú los llevas al fútbol. Y es un hogar completamente desalineado a el diseño original de la palabra de Dios. Ese matrimonio, esa familia va a sufrir consecuencias. Entonces, en un matrimonio seremos una sola carne. Mis éxitos son los éxitos de mi esposa. Mis triunfos son los triunfos de ella. Los triunfos de ella son los míos. Nunca estamos compitiendo en un matrimonio por el amor de Dios. Caminamos juntos, y si yo como líder espiritual, en este caso que tengo la teología y la filosofía como mi carrera, yo no puedo adelantarme y mi esposa se me queda atrás y pues ya la veo triste y está desanimada con Dios o por su enfermedad. Yo voy a detener todo y le voy a meter reversa a mi vida para estar a la par de ella, levantarla, ayudarla. Ahora me toca a mí esto, y hasta que ella se levante junto conmigo, seguimos juntos. No puedo alcanzar yo el éxito sin ella, y si lo hago, Dios no me bendice. O viceversa. Así que serán una sola carne. Y en tercer lugar, el matrimonio es: y cerró la carne en su lugar y le dijo: serán una sola carne, y entonces los dos serán una sola carne. El sexo, el impulso biológico más hermoso, más precioso que Dios nos haya dado. El creador del sexo no es la doctora Corazón,
no es el mejor psicólogo que tú me traigas y el mejor psiquiatra o tu mejor médico que tú me inventes y me digas. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién tiene la autoridad para decirnos qué es el sexo, cómo debe ser usado el sexo y cuándo usarlo? El Creador. ¿Y qué dice la Biblia? Que la única esfera, la única dimensión para usar el sexo es única y exclusivamente dentro del matrimonio. Ahora he oído hasta psicólogos que dicen a los jóvenes: es bueno que se masturben o que tengan relaciones sexuales antes de casarse para que se conozcan. Estos consejos vienen del infierno. ¿Cómo es posible? Por eso caen en pornografía tanta juventud actualmente. Antes de casarte no se puede usar el sexo. Es una mentira que lo necesitemos, no es cierto. Y casados, si lo tienes con otra mujer que no sea tu esposa, se llama adulterio. O si lo tienes con una mujer, con un hombre que no es tu esposo, se llama adulterio. Y a los adúlteros, Hebreos capítulo 13, versículo 4, Dios los juzgará. Lo vamos a ver más adelante. Vean el libro de Proverbios, el libro que escribió el rey Salomón. El hombre que se considera más sabio de toda la historia humana. Veamos lo que dice en cuanto a esta área tan importante y delicada en el matrimonio, que es el sexo. Dice el versículo 18, capítulo 5 del libro de Proverbios: sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con otra mujer? Y abrazarás el seno de alguien que no es tu esposa, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas tus veredas. Prenderán al impío sus iniquidades, morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La Biblia le llama: yo te di una esposa para que la cuides, tu amiga, tu amante, la madre de tus hijos, la abuela de sus nietos muy pronto. ¿Por qué tienes que andar buscando a otra mujer más joven, casi siempre con los viejos raboverdes así? Se encampanan ver una muchacha y creen que todavía están ahí, y todavía la hacen por el dinero que le estás dando y el departamento que le estás pagando. No seas tonto, para no decirte otra palabra. ¿Y qué es lo que hacen? Una mujer que sabe que el marido cometió adulterio, ¿qué pasa en ese matrimonio? ¿Saben qué sucede? Que la fidelidad es la goma que pega el matrimonio. Y en cuanto hay fidelidad, ¿cuánto tiempo crees que va tu esposa a tomarle para volver a confiar en ti? ¿Un año? ¿2 años? Entonces, esto es algo terrible dentro del matrimonio. Y dice el capítulo 6, versículo 32 del libro de Proverbios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. La Biblia nos muestra una dimensión espiritual que nos rodea, donde existen entidades que se llaman demonios, ángeles caídos. No son marcianos ni extraterrestres, son entidades espirituales que tienen acceso en el tiempo y el espacio en nuestro planeta y que pueden entrar a las personas, y el ataque de estos espíritus es la mente humana. Este es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. El que comete adulterio, dice la Biblia en el original hebreo, es como algo que entra dentro de ti y te comienza a descomponer y te sube, afecta tus neuronas y pierdes la brújula de tu trabajo, de tu familia, de todo, y ya te fuiste con la muchacha y lo que tú quieras y mandes.
No te imaginas el precio tan grande que vas a pagar. Estás descomponiendo tu propia vida, tu propia salud física y tu salud mental. Es falto de entendimiento el que comete adulterio. Veamos ahora a continuación cuáles son las responsabilidades que Dios nos dio a nosotros, los hombres. Y le encontramos la primera en el capítulo 5 del libro de los Efesios en el Nuevo Testamento. Dice así: este pasaje es precioso y con muchísima profundidad. Versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Rambo, como el Marqués de Sade. ¿Qué ejemplo nos da a nosotros la Biblia para amar a nuestra esposa? ¿Qué ejemplo nos da? Como Cristo, cuando estaba en la cruz, me dijo: te amo y doy mi vida por ti. Aun cuando nosotros somos la cabeza del matrimonio y el capitán del barco de nuestra familia, al mismo tiempo parece paradójico que yo me convierta ahora en el siervo de mi esposa y que esté dispuesto a sacrificar mi vida, mi tiempo por ella. Esto es lo que hace que un matrimonio tenga la bendición de Dios. Amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. Ahora, esto es muy importante porque dice el versículo cómo debemos amar a la esposa. Versículo 26 en adelante. Cristo nos amó para santificarnos, purificándonos en el lavamiento del agua por la palabra. Tenemos que amar a la esposa con un amor sacrificial. Las mujeres tienen una vez al mes, las que todavía están jóvenes, lo que se llama el ciclo menstrual. Y durante esos 7 días las mujeres lloran porque voló la mosca. Son hipersensibles en esos 7 días. La Biblia nos prohíbe tener relaciones sexuales con mi esposa mientras esté en su ciclo menstrual. Y en esos 7 días yo voy a ir con mi esposa. Bueno, mi esposa ya pasó también la época. Y yo, mi amor, tú te vas a sentar, te traigo tu desayuno, te voy a llevar a comer a algún lado, yo voy a lavar la ropa de los niños, yo te voy a hacer meme en la noche, etcétera, etcétera. Y durante esos 7 días, ¿verdad? Por lo menos le llevo flores, la lleno de atenciones, porque están ellas en su sistema anatómico, ¿verdad? Y en su sistema cognitivo muy, pero muy sensibles. Y cuando en ese tiempo tú no tienes atenciones con ella y pasa el ciclo menstrual y quieres tener relaciones con ella, las mujeres comienzan a volverse, escúchenme, frígidas. ¿Cuál es el problema de la frigidez? A menos que no haya habido un abuso cuando eran jóvenes, que ellas pierden la atracción hacia el hombre. No es que no te quieran, es que simplemente se sienten usadas por ti o por nosotros. Ya no hay un ambiente romántico, ¿verdad? Una copita de vino tinto de vez en cuando, con una música, sino que llegan los hombres muchas veces como el salto del tigre, tan y le caen a la cama. Un hombre nos decía en un seminario que tuvimos: no, hermano, yo tengo una lámpara y una cuerda y desde ahí le brinco a mi esposa. Y le digo: oh, ahí te cae Tarzán. Las mujeres no son así, varones que me escuchan. Estamos hablándole al pan y al vino. Y es hora que sepamos qué dice la Biblia. Las mujeres son completamente diferentes, necesitan caballerosidad,
necesitan cortesía, necesitan un ambiente antes de tener relaciones de romanticismo. No levante la mano nadie. ¿Hace cuánto que le dices a tu esposa que la amas? ¿Hace cuánto ahorita cuando salgas le abres la puerta a tu esposa, te das la vuelta, súbete mi amor, le cierras la puerta, te das la vuelta y te sube al volante? Muchos le dicen, échate en la cajuela. Ahorita que llegaron todos ustedes, miren, estábamos pero bien vigilándolos, y estábamos compartiendo cuántos hombres ahorita que llegaron le jalaron la silla a la esposa para que se sentara antes que ellos en la mesa. Yo ya sé quiénes. Para nosotros no tiene la menor importancia. Ahí siéntate, ¿verdad? Tú ya sabes cómo sentarte. No son así de ellas. La mujer fue criada por Dios para sentirse rodeada durante toda su vida de caballerosidad, de atenciones, de delicadezas, porque esta es la forma como Dios las creó. Y si nosotros, porque somos creados diferentes, son detalles que a nosotros no nos importa, ¿verdad? Yo llego muchas veces, me tomó muchos años a mí también para cambiar y a entender estos principios, y llegamos, ¿verdad? Pues ya nos sentamos, pero ese detalle que tú le jales a tu esposa, o también ahorita al pararte, antes de que se pare ella, tú le jalas la silla para que se pare y la estás atendiendo. Esos detalles son tan importantes para ellas como no nos imaginamos. Y la tienes ya lista para el salto del tigre. Y finalmente, dice Efesios 5, versículo 28 al 30, así también los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció su propio cuerpo. Cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo vamos al gimnasio, nos lavamos, desodorante por acá, nos peinamos, lo que sea. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a la iglesia. Finalmente, el amor a nuestra esposa es un amor protector. Ellas tienen necesidades, como mencionamos, físicas. Hay hombres que me han contado, mujeres que le han contado a mi esposa, dicen, Marta, fíjate que mi esposo en la noche, con un frío tremendo, agarra el edredón y se lo echa él solo. Yo estoy como lagartija, así, brinque del frío que tengo, y con las groserías que le dijo a la esposa esa vez que me comentó con mi esposa, como si nada, y amanece así envuelto como oso polar. Y yo muriéndome de frío. ¿Cómo es posible, verdad, que pueda un hombre portarse de esa manera? Su ciclo menstrual, enfermedades, debilidades. Ellas tienen necesidades emocionales, muchas son muy nerviosas, cansancio de la misma rutina. Todo matrimonio necesita mínimo 3 veces al año irse de vacaciones. No necesitas irte a Cancún, puedes irte al bosque de Chapultepec en México, dejas a los niños encargados con tu suegra, 2 días en un hotel con tu esposa. Romper la rutina a las mujeres les es imprescindible. Se cansan las mujeres de todo aquello que cae sobre sus hombros, sobre todo cuando tienen niños pequeños y los tienen que cuidar. Entonces ellas se cansan, ¿verdad? Los quehaceres de la casa, las depresiones. Y espiritualmente las mujeres también pueden deprimirse, alejarse del Señor, ya no leen la Biblia, tienen dudas acerca de Dios, etcétera, etcétera. Son ataques que ellas reciben y que nosotros, como buenos amantes, buenos esposos, buenos amigos, porque mi esposa tiene que ser mi mejor amiga y yo tengo que ser el mejor amigo de mi esposa, no una amiga mujer, yo tengo que convertirme en su mejor amigo. Ella necesita entender esto para que yo pueda verdaderamente ser bendecido por Dios.
Y finalmente el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, dice estas palabras. El apóstol Pedro dice estas palabras, capítulo 3, y esta es de todas las responsabilidades la más importante que tenemos nosotros para con nuestra esposa. Dice así: Primero Pedro capítulo 3. Maridos, vivan con sus esposas en sabiduría, porque tratándolas como un vaso más frágil que ustedes, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Saben lo que nos está diciendo Dios? Me lo voy a aplicar a mí mismo. Mira, hermano, vas y si tú tienes una relación equivocada con tu esposa, si tú no la tratas como estás escuchando que la debes de tratar, con amor sacrificial, amor protector, un caballero, y tienes que desvivirte por hacerla feliz a ella, no vengas y me pidas nada. Señor, sáname, dame otro mejor trabajo. El cielo se vuelve como de bronce. Y me dice Dios, ve primero, pídele perdón a tu esposa. La relación marido y mujer afecta toda nuestra vida de trabajo, de emocional, psíquica, espiritual y sobre todo, ¿verdad?, la forma en la que queremos nosotros prosperar como empleados o como dueños de una fábrica, como empresarios, como políticos, en el área que tú quieras. Pero una relación equivocada con tu esposa y tú eres cristiano, el domingo santo y vienes a adorar a Dios de una forma mustia e hipócrita y no te das cuenta que el problema está en tu matrimonio, diezmas y traes el dinero a la iglesia y vas a la iglesia con tus hijos, tienes 3 semanas que entre tú y tu esposa hay un divorcio emocional. Hay cantidad de matrimonios, ojalá que no haya ninguno así, que tienen ya 5 años casados, no se han divorciado, tienen 5 años que no se hablan. Y los ves en un café y él con su celular, 1 hora, ahí no se hablan, ella con el periódico, se paran y parecen extraños. Se perdió la comunicación. Y la comunicación es imprescindible en el matrimonio. ¿Por qué? Porque a las mujeres, si no sabían, les encanta hablar. Yo llego a mi esposa y me dice, oye, tengo una reunión con unas hermanas cristianas a las 5 de la tarde. Voy por ella a las 8 de la noche y siguen hablando. Yo, no es posible. Los hombres media hora arreglamos los negocios y luego voy por ella y se levanta, ya está mi esposo por allá, bye, adiós, y llegan a la puerta del restaurante, otra vez, bye, que Dios los bendiga. Llegan a la casa y agarra el teléfono y sigue hablando con ellas. ¿Qué? O sea, no son como nosotros. A ellas les encanta platicar y fue un problema mío que yo tuve en mi vida cristiana. Porque llegó un momento en que yo le decía, oye Marta, ¿por qué tienes tu jeta? ¿Por qué me miras tan feo? Y le dije, mira, abre tu corazón, yo quiero cambiar, dime qué te pasa. Me dice, mira Armando, he descubierto, fíjense lo que me dijo mi esposa, he descubierto Armando, que cuando yo estoy platicando contigo, siempre me dices, amén, amén, amén. Me das el avión, pero yo sé que no me pones atención. Y es verdad, sí, los oímos, ¿verdad? Y hasta ya me cansó, habla demasiado. Pero cuando nos preocupamos y dedicamos a ponerles atención, porque necesitan ellas que les pongamos atención, la comunicación entre nosotros es bendecida como no nos imaginamos en el matrimonio. Se rompe la comunicación, el matrimonio se enfría así. Así que tenemos que cuidar con eso. Ahora,
los hombres se pueden aflojar el cinturón. Vamos con las mujeres ahora, rápidamente. Muy bien. En el libro de Tito, no Tito Capotito, sino Tito, uno de los apóstoles, también hay para las viejitas, también hay para ellas. Dice el libro de Tito, capítulo 2, las ancianas que se vistan reverentes en su porte, no con todos los pelos altos así, ¿verdad? Que muchas viejitas parecen brujildas. No calumniadoras ni chismosas, no esclavas del vino, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Un error grandísimo, mujeres, se los digo con todo mi corazón. Estamos hablando al tú por tú actualmente, así tiene que ser, así es la Biblia. Las mujeres, pasando los 40, 45 años de edad, comienzan a olvidar su físico. Comienzan a engordar, ya no se visten bien, etcétera, etcétera. Y ya cuando tienen 70 o 60 años, ¿verdad? Ya no se peinan, no van al salón, se abandonan completamente. Y no hay más cosa más preciosa que ver una viejita bien prendidita, con su pelo bien arreglado, no necesita joyas ni mucho menos. Pero esta forma de nunca descuidar tu apariencia es importantísima para tu esposo. Importantísima para tu esposo. Está como el chiste, no sé si lo han visto, los memes de dos viejitos inditos que están sacando en YouTube. Le dice él a su esposa: oye vieja, ¿qué viejo? Pues por ahí andan diciendo que eres muy guapa. Dice ella: ay, ¿de veras? Pues sí, por eso arréglate. Bueno, son memes, ¿verdad?, que están diciendo. Pero la Biblia dice que las mujeres no se abandonen. Échale ganas a tu arreglo, levántate, ¿verdad? A cualquier hombre le gusta que su esposa se vista bien, ¿verdad? En la noche que no parezcas musulmana cuando te vayas a la cama. Por el amor de Dios. Yo recuerdo a mi abuela materna que nos los dijo. Oye, cuando me decía mi abuelo materno, que cuando ellos después de la luna de miel, ¿verdad? Mi esposa, antes usaban las enaguas, ¿verdad? Esas grandotas, que no se las quitó ni en la luna de miel. Y si yo aquí parecía, andaba como toro, dice. Y quería brincar ya con el salto del tigre. Y ella, ¿verdad?, como musulmana, y durante 10 años nunca quiso ni siquiera que nos bañáramos juntos, porque le dio vergüenza siempre el desnudo del sexo, cuando el sexo es precioso a los ojos de Dios. ¿Por qué no enseñamos esto que dice la Biblia? Porque todos lo toman, ay, a lo mejor esto, si lo dice la Biblia, es santo, porque Dios quiere que abramos los ojos y entendamos cómo es el matrimonio. A las mujeres necesitan esto, los hombres es muy importante ver a nuestra esposa arregladita, bien peinadita, etcétera, etcétera, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y para que ellas puedan comprender que no deben nunca abandonarse. Y a las mujeres jóvenes que les enseñen a amar a sus maridos. Y no que, mamá, ¿qué pasó, Conchita? Mi esposo, arréglense ustedes. ¿Te pegó? No. Pues entonces enfréntate, el matrimonio no es fácil, y le cuelgas por teléfono. Pero cuando ya hay golpes, ¿verdad?, ya es cuando intervenimos de una forma física también. En Estados Unidos le hablan a la policía y se lo llevan, ¿verdad? En México son abrazos, no balazos. Y finalmente, con las mujeres, algo muy importante también, muy importante. La primera, se me cayó esto.
La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo 2, 9. Escuchen, para terminar. Que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, con buenas obras como corresponde a la mujer. Muy bien. Mujeres que me escuchan, a nosotros los hombres las tentaciones nos entran por los ojos. Si tú eres una mujer casada, por el amor de Dios, no vuelvas en tu vida a usar minifalda, ni el escote hasta por acá, ni caminar como licuadora en la calle. ¿Por qué vas a tener que hacer? Estás casada. ¿Por qué estás queriendo todavía atraer la atención? Porque atraer la atención, ¿verdad?, de todos los hombres. Porque ve cómo te chiflan y vaya guapa y güera y lo que tú quieras. Pues sí, parece licuadora como camina. ¿A quién no le va a traer la atención? Entonces, Dios manda que las mujeres se vistan de acuerdo. La palabra modestia y con pudor significa conforme a la moral cristiana. Entonces, una mujer una vez me preguntaron, ¿qué tan apretados, me dijo mi esposa, qué tan apretados, Armando, debo tener mis pantalones? Porque ahora ustedes saben cómo usan los pantalones. Ayer que fuimos por aquí en Querétaro, es impresionante cómo se están vistiendo las mujeres. Traen mallas, ya no son pantalones. Mallas y caminan como si fueran trapecistas del Circo Soleil. Y le dije, mira, acuérdate que como las tentaciones nos entran por los hombres, usa tus pantalones lo más aguado que puedas, que no le den forma a tu cuerpo simplemente para no traer la atención. Muy bien lo entendió, ¿verdad? Mi esposa tiene años ya que se viste así. Pero qué importante es que las mujeres casadas se vistan de esta manera. Y las que no están casadas, solteras, vas a traer a un nido de abejorros detrás de ti, que van a buscar tu cuerpo nada más, y el que se quiera casar no va a buscar una muchacha así, va a buscar una muchacha que se vista con pudor, con modestia, porque una persona que es cristiana o un muchacho busca a una mujer como madre de sus hijos, que sea una muchacha que no la encuentre en una disco ni en una fiesta loca, sino la vas a encontrar o en la iglesia o en alguna reunión en la que Dios va a ponerla enfrente de ti en charola de plata, porque tú es lo que estás buscando. Cuando los jóvenes buscan muchachas fáciles, el mundo está lleno de mujeres fáciles, pero lleno. Y se acuestan con 2 o 3 por semana, llegan a casarse y ya se acostaron con 5. ¿Ustedes creen que van a ser fieles cuando se casen? ¿Por qué hay tantos divorcios entre jóvenes actualmente? Todo esto tiene un sentido, una razón de ser. Dios es un Dios santo que nos deja la Biblia para que oigamos sus consejos, que nos llenen de sabiduría, y quiere Dios bendecirnos. ¿Cuántos de ustedes en esta noche, si murieran, están el 100% seguros? Nadie levante la mano que te irías al cielo con Jesús. Si tú te murieras hoy en la noche, un accidente de tránsito, un balazo, no sé, cualquier cosa, nuestra vida pende en un hilo. ¿Estás tú seguro que si tú mueres tienes la salvación eterna? ¿Te irías con Jesús? Si tú no tienes esta seguridad, la puedes tener antes de que salgas por aquella puerta, y salir por aquella puerta no como entraste, sino con la seguridad de que Dios te ama, que tus pecados han sido perdonados. Y si ustedes son personas que han tenido un matrimonio con alguno de estos errores que la Biblia nos ha señalado, pídanse perdón hoy mismo antes de salir. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo. El arrepentimiento y la humillación, Dios los exalta, pero Dios resiste a los soberbios, a los que creen que no necesitan a nada, que sean servidos. Y a tu esposa la has convertido en un vaso, una sirvienta, una muchacha en la que solamente la usas para darte placer, pero no eres cortés, no eres caballero, y la has convertido en un objeto. Tómala
y déjala. Tú tienes que arrepentirte de tu vida. Tienes que pedirle perdón a tu esposa y Dios los va a bendecir como ustedes no se imaginan. No entienden muchos hombres, como yo también era bien cabezón, ¿verdad?, que las mujeres piensan completamente diferente a nosotros, actúan diferente a nosotros y además hablan más que nosotros. Las mujeres están platicando y se despiden, nos vemos, ya se pararon de la mesa, se siguen saludando a Dios, llegan a su cuarto y se despiden otra vez por teléfono. Entonces, nosotros no somos así. Se juntan, yo he ido por mi esposa, me dice voy a estar con unas amigas, ¿verdad?, cristianas, vamos a estar platicando. La dejo como a las 4 o 5 de la tarde y llego a las 8 o 9 de la noche por ella y siguen platicando. O sea, yo no lo entendía yo, ¿no? Nosotros nos juntamos a los 15, 20 minutos, arreglamos el negocio, lo que tengamos que hablar, pero platicar 3 o 4 horas. Y uno de mis problemas más serios que tuve con Marta, mi esposa, era que cuando me sentaba yo a platicar con ella es testigo de todo lo que yo estoy hablando en este momento, pues le daba el avión. Oye, sí, amén, gloria a Dios, a mi amor. Y ella se daba cuenta, porque las mujeres son más psicológicas que nosotros, cuando nosotros les estamos poniendo atención o les damos el avión. Y a la mujer lo peor que le puede hacer a tu esposa es darle el avión, porque a las mujeres les interesa que nos interesemos en lo que nos están diciendo. Y nosotros tenemos la cabeza por aquí, por allá, y eso a mi esposa le molestaba muchísimo. Y tardé mucho tiempo, ¿verdad?, en entender que tengo que sentarme con ella, platicar con ella, oír lo que me está diciendo, ponerle atención si quiero mantener mi compañerismo con mi esposa, la madre de mis hijos, abuela de nuestros nietos. Entonces, todas estas circunstancias son muy importantes. Muchas veces mi esposa me ponía cortinas en mi oficina atrás. Yo llegaba a los 3, 4 días, me decía mi esposa, se paraba enfrente con cara así de ¿por qué? ¿Qué te pasa? Ni siquiera me da las gracias, me decía. ¿De qué? Te puse cortinas nuevas. Le decía, ¿cuáles? Yo tenía 3 o 4 días y no me he dado cuenta que nos había puesto cortinas, porque los hombres somos diferentes y las mujeres son extremadamente detallistas. Y una maceta, yo vengo a los desayunos muchas veces en las mesas ponen floreros. Me dice, ¿te gustó el florero que hubo en el desayuno? ¿Cuál? Le digo. No nos fijamos en esas cosas. Y para poder entendernos el uno al otro, tenemos que entender precisamente que Dios nos hizo diferentes. Y mientras no entendamos estas diferencias, vamos a tener problemas de comunicación y problemas que pueden convertirse más adelante en problemas que pueden crecer. Porque tenemos que entender claramente, ¿verdad?, que la mujer fue hecha diferente a nosotros, es más débil, es un vaso frágil, es la reina de la casa, y la debemos de tratar con fragilidad para que nuestras oraciones, 1 de Pedro 3:18, no tengan estorbo. Si Dios ve que tú no tratas a tu esposa con la delicadeza, con la consideración, con la empatía que ella debe y merece tener, Dios no nos escucha. A este grado, una mala relación que tengamos con nuestra compañera, no le pidas nada a Dios. Nuestras oraciones van a rebotar. ¿Y por qué me fue mal el trabajo? ¿Y por qué me fue mal aquí? Hay una raíz siempre que produce hiel y amargura, y es tu relación con tu esposa. Dios considera tan importante nuestra relación que no puede un hombre caminar así y la esposa así. O caminamos juntos o no caminamos. Hermano, es que yo soy más santo, ¿verdad? Y ella todavía está, pues vas a tener que esperarla a que te alcance o a que tú puedas tener la paciencia, porque no hay nada como que yo me adelanto y ella se queda, o tú te adelantas y su esposo te queda.
No funciona así el matrimonio. Tenemos los dos, es como un triángulo que caminamos, ella está aquí, yo estoy aquí, Dios es en la punta. Mientras más caminamos los dos cerca de Dios, más nos encontramos el uno con el otro. Porque esta es la relación perfecta, caminar los dos con la palabra de Dios para que podamos verdaderamente estar unidos al final, y es Cristo el pegamento que nos mantiene hasta que Él regrese. Muy bien. No cabe duda que vivimos una de las épocas más confusas, política, económica, religiosa, espiritual, y por si fuera poco, de géneros. Increíble. Trágicamente, el factor para el debilitamiento de la definición de los roles en la familia, en el matrimonio, es que el hombre y la mujer son iguales sin diferencia de funciones. Y desgraciadamente hay muchas mujeres, y yo he oído también a algunos líderes o algunas, vamos a ver, que dirigen iglesias usando Gálatas 3:28. Lo voy a leer rápidamente. Gálatas 3:28. Dice Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Entonces usan este versículo para decir que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. En un sentido es verdad, porque los dos fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero sí hay función en roles, sí hay función en responsabilidades, porque vamos a ver por qué Dios le entregó el liderazgo al varón y por qué es el varón el que es responsable delante de Dios de cómo funciona una familia. No la mujer, somos nosotros los varones. Vemos nosotros aquí en Génesis capítulo 2, versículo 7, las tres áreas principales que Dios trata con Adán antes que Adán viniera al mundo. Dios trata con Adán en el huerto sin que la mujer haya nacido, haya sido traída a él. Y en estas tres responsabilidades nos muestra Dios que desde el principio Él iba a tratar con el varón como responsable, como cabeza de su familia y no la mujer. Dios iba a establecer un patriarcado y no un matriarcado. Los grandes psicólogos del mundo, tanto cristianos como no cristianos, están de acuerdo en que casi el 60% del homosexualismo proviene de mujeres que gobiernan su casa, donde los varoncitos, los hijos varones, son criados bajo la mamá, bajo las faldas de la mamá y no bajo el papá. El hombre necesita un modelo y tiene que ser el papá. El papá tiene que ser el héroe del hijo, el papá tiene que ser el guía, los hijos tienen que ver al papá como sus dirigentes. Yo quiero ser como mi papá, no como mi mamá. Entonces, qué importante son las responsabilidades que Dios nos da, porque tienen consecuencias tarde o temprano a la larga. Jehová Dios, Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando una vez en una universidad tuve un debate me acuerdo en los 80s, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, casi todos eran en aquel tiempo comunistas, ateos, sin saber ni lo que estaban diciendo. Fui a dar una conferencia sobre las evidencias científicas de la Biblia. Y pues todos estaban interesados, ¿verdad? ¿Qué de ciencia? Si es un libro religioso. Y comencé a desarrollar la conferencia para decirles: en la Biblia encontramos más evidencias científicas que en la teoría de la evolución.
Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues hay maestros de todo tipo. Se acercó el vicedirector de la escuela de la filosofía en aquel tiempo y me quiso ridiculizar enfrente de todos los estudiantes. Eran como 90, 100 estudiantes más o menos en esa facultad. Y me dice: ¿ustedes de esos cristianitos que creen que venimos de una pareja? Y le contesté: ¿y ustedes de esos que creen que venimos de chita? Y me dice: ¿de qué está usted hablando? Le dije: usted me está diciendo que por un accidente apareció un chango, por otro accidente apareció una changa con órganos reproductores femeninos y por un tercer accidente apareció un changuito. Somos dos accidentes en medio de un accidente. Cuando la biología, la física y la genética niegan y hacen pedazos la teoría de la evolución, científicamente, ya no con la Biblia. Y entonces comencé a desarrollar este tema y les dije: dice la Biblia, qué interesante, que Dios forma al hombre el cuerpo del polvo de la tierra. Queridos estudiantes, me dirigí a ellos: ¿sabían ustedes que la tierra tiene 19 elementos químicos? Fosfato, flor, yodo, sodio, etcétera, etcétera, que son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. ¿Y sabían que la tierra tiene 4 gases, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, que son los 4 gases que tiene el cuerpo humano? ¡Qué cosa tan interesante! ¿Y sabían ustedes que todo lo que Dios creó y los árboles frutales es la comida que Dios diseñó para nuestro cuerpo? Dios pone en todas las hierbas, en las plantas, en las raíces de los árboles y en las frutas los elementos, los nutrientes, las vitaminas, los minerales que nuestro cuerpo necesita, porque fuimos hechos de la tierra, el cuerpo humano. ¡Qué tremendo! Una vez que Adán estaba ya formado como con su cuerpo, Dios hace algo que Dios no hizo con los animales. Y Dios hizo esto sobre Adán. Dios le infunde al ser humano algo que los animales no recibieron, que se llama el espíritu. Hace muchos años, cuando Caleb, nuestro hijo, era niño, chiquito, Marta y yo lo llevamos al pediatra, y me acuerdo que una vez lo acostaron, tenía como 6 meses, y nos dice el pediatra: ¿ven ustedes aquí el hoyito que tiene aquí arriba del coxis? Sí, me dice: ahí estaba la cola. Mi esposo y yo nos volteamos. Un pediatra, no saben ustedes los títulos tan elevados que tenía en la medicina, de los más altos pediatras. Su esposa era cristiana y pues nos recomendó con su esposo. Le dije: ¿cómo que la cola? Me dice: pues sí. ¿Y qué le pasó a la cola? Dice: la evolución se fue perdiendo, pero nacimos con cola. Y aquí está la prueba, me dice. Y le dije: ¿sabes tú cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? El espíritu. Porque los animales no tienen conciencia de la existencia de Dios. El ser humano fue creado con la conciencia de que hay un Dios, y no hay ninguna civilización, ninguna tribu en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Y cuando el ser humano no conoce a Dios, agarra un palo, un tronco y forma un ídolo, o una piedra y adora un ídolo. Y el hombre, de lo que él formó, se hinca a adorar algo que hicieron sus manos. Como dijo Sigmund Freud, el psicólogo vienés, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿De dónde viene esta religiosidad? ¿De dónde viene este deseo de adorar algo o a alguien? A la luna, o en Teotihuacán vamos a cargarnos de la energía de la luna, o el sol, o las estrellas. Pero el ser humano fue creado para adorar. ¿Y de dónde vinieron las religiones? De este instinto, porque fuimos creados para ser eternos y traemos dentro la eternidad. Y por eso la Biblia dice que recibimos el espíritu y el hombre fue hecho un ser viviente. Vean ustedes el versículo 8 y el versículo 9 de Génesis capítulo 2. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente
y puso allí al hombre que había formado. Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, árbol en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean ustedes que la Biblia dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó fuera del Edén, no en el Edén. ¿Ya se fijaron? Dichosos los que trajeron su Biblia. Los demás están. ¿Qué dijo? Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso al hombre. Y lo primero que Dios le da al hombre como responsabilidad lo encontramos en el versículo que sigue, versículo 15. Tomó Jehová Dios al hombre para que lo labrara y lo guardara. Todo esto ha dado la controversia de que los días de la creación no fueron de 24 horas. Los primeros 3 días de la creación no había sol ni había luna. Y dicen muchos, ¿cómo puede haber 24 horas? ¿Que no fueron 1000 años cada día que Dios dice? ¿O qué dice la Biblia que fue creados de acuerdo a la tarde o a la mañana? Y ha habido controversia de astrónomos cristianos que dicen, ¿verdad?, que pudo haber sido de 1000 años cada uno de los días, porque es imposible que en el 6º día Dios haya nombrado a Abraham responsable del huerto para que lo labrara y lo guardara. Número 2, dice el hombre, le presenta a los animales, versículo 19, para que Adán le ponga nombre a todos los animales. Y número 3, versículo 21, Dios hace caer a Adán en un sueño profundo. Mientras que éste dormía, toma una de sus costillas, cierra la carne en su lugar y de la costilla, la palabra costilla en el hebreo es Selah, con T de tío, S de Samuel, E de Enrique, L de Lola, A de Armando, Selah, que significa del lado o del costado. De ahí Dios saca una costilla y hace al hombre una mujer, le hace del hombre una mujer y la trae al hombre. Qué interesante que se descubra que es en los huesos donde se forma la sangre. Cuando yo les pregunto a muchos estudiantes, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué contestarías tú? ¿Y quién puso la gallina? Porque todas las gallinas vienen de huevo. Y si hay huevo, pues tuvo que haber una gallina. Bueno, vamos a voltear la pregunta. ¿Quién fue primero, el hombre o la mujer? El 90% de los estudiantes científicos, médicos con los que hemos estado en hospitales nos contestan, tuvo que haber sido una mujer, porque todos venimos de una mujer. No hay nadie en el mundo que no haya tenido mamá. Y la Biblia nos dice que no fue así, que primero fue el hombre y del hombre saca Dios a la mujer. Y cuando se descubre la genética de que la mujer tiene cromosomas XX y el hombre XY, nos damos cuenta por qué la sabiduría y la declaración científica de la Biblia de que Dios no podía sacar de la mujer al hombre por tener 2 cromosomas XX. Pero como el hombre tenía la X y tenía la Y del material genético de la mujer, del hombre, Dios saca a la mujer, porque si hubiera sido al revés, no hubiéramos podido reproducirnos genéticamente. Esto fue escrito hace más de 3,500 años. Médicos que nos acompañen, señores científicos, agnósticos y ateos. ¿Quién le dijo a Moisés cuando escribió el Génesis que fuimos formados del polvo, que fuimos formados genéticamente, que fue primero el hombre y de ahí sacó la mujer? ¿Quién le dijo a Moisés los datos tan importantes que se descubren después?
que la sangre se forma dentro de los huesos y que es de la sangre de donde Dios hace al hombre y que es a través de la circulación de la sangre que tenemos la vida, porque la Biblia escribió antes que se descubriera la circulación de la sangre que la vida del hombre está en la sangre. Y actualmente vas a una biometría hemática o vas a cualquier laboratorio que te hagan y en la sangre está si tienes esto, si tienes linfocitos, eritrocitos, glóbulos blancos, todo se encuentra absolutamente en la sangre. Y lo más interesante es que a través de la sangre se transmite el pecado. Los voy a dejar en tensión cuando yo lo explique ahorita a continuación. Bueno, entonces esto es muy importante porque la creación del hombre nos muestra claramente que el hombre recibe las responsabilidades de cuidar, de ponerle nombre a los animales, y la mujer es sacada del varón y no el varón de la mujer. Repito, por cuestiones genéticas que después se descubrieron por el doctor Collins, director del genoma humano en la última década del siglo pasado. Veamos ahora que una vez que Dios saca a la mujer del varón, cuando la ve a Adán, pega un grito y dice: ¡guau! Cuando estuvo delante de una changa, de una jirafa, de un rinoceronte, ¿verdad? Pues le puso nombre a todos los animales y no se encontró ayuda idónea para él. Y desde el cielo se oyó una voz que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. De acuerdo a la perspectiva divina, Dios creó al varón socialmente y de una forma especial para que pudiéramos reconocer nuestra necesidad de tener una compañera, una amiga, un amante, una esposa, una madre de nuestros hijos, y que cuando lleguemos a los 70, 80 años nos dé masajito en los pies y nos tape con una colchita cuando tengamos frío. Pero no es bueno, de acuerdo a Dios, que el hombre esté solo. Y esto lo comprobamos a través de toda la historia, porque ahora han visto los grandes especialistas en la medicina y en la genética y en la senilidad que los hombres casados duran más tiempo que los hombres solteros. Algo demostrado médica y científicamente. Y el versículo 24, en 3 palabras se declara qué es el matrimonio. Con 3 palabras se declara qué es el matrimonio. Vean la simpleza de la Biblia, simplemente compleja, aparentemente simple. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Qué es el matrimonio? Mamá, bye. Papá, bye. Fido, mi perro, bye Fido. Todos, mi familia, con la que nos trajo al mundo, se queda atrás. El momento que nos casamos, nuestra familia anterior, hermanos, papá, se quedan atrás, y de ahí en adelante mi esposo y yo ante Dios somos la nueva familia. Y voy a seguir respetando y honrando a mis papás. Pero ¿sabes una cosa, mamacita? A esta muchacha que está junto a mí, que es mi esposa, la van a respetar. Y la van a tratar igual que como si fuera yo. Y ahora va a ser como si fuera su hija y como si fuera tu hija, papacito. ¿Por qué? Porque ahora somos una familia. Y nos muestra la experiencia que cuando viven terceras personas en un matrimonio, acaban casi siempre en divorcio. En otras palabras, no te lleves a tu mamá a la luna de miel. Suegros que me están escuchando en este momento, si visitamos a nuestros hijos recién casados,
estemos con ellos 3 o 4 días nada más. No te quedes más de 1 o 2 semanas con ellos. No es bueno ni psicológica ni privadamente. Yo recuerdo hace muchos años les conté una historia de un hombre que dijo, no, sí es cierto, el pastor tiene razón, yo tenía ya como 2 o 3 años de casado y mis suegros vinieron a mi casa. Y me levanté un día, me dice, dio un testimonio a todos, me levanté como a la 1 de la mañana y abrí el refrigerador y del otro lado se apareció un marciano. ¿Cómo que un marciano? Sí, mi suegra llena de tubos. Me dio un susto, me dice, a la 1 de la mañana y yo estaba en chones. Entonces me di cuenta que ya no podía andar en chones en mi casa, perdí mi privacidad, perdimos nuestra sencillez, mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque estaban ahí los suegros, no podíamos ya hacer nada, porque muchas cosas ya tenían 2 semanas y el muerto y el arrimado apestan a los 3 días, como dicen vulgarmente en México. ¿Qué sabe la Biblia? ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre y ya se casaron? Dejemos que nuestros hijos se enfrenten el uno con el otro. Mamá me pegó. Pues aguántese. Tenemos que entender el daño que les hacemos a nuestros hijos cuando nos metemos demasiado en su matrimonio. Tienen que pasar problemas, tienen que enfrentarse el uno con el otro, etcétera, etcétera. Entonces el matrimonio es dejar el pasado, la familia pasada. Ya ahora mi esposa, escuchen esto, finalmente, en el primer punto, es mi principal prioridad. No mis papás, ni mis hermanos, ni mi perro. Mi esposa es, de ahí en adelante, después de Dios, mi principal prioridad. Primero Dios, después mi esposa, en tercer lugar mis hijos, en cuarto lugar mi familia o mi trabajo. Esta es la prioridad establecida en la Biblia por Dios. Si tú pones en tu nuevo matrimonio, es que tú no eres como mi mamá y no me haces los huevos como mi mamá y no cocinas como mi mamá, y comenzamos a compararnos, en ese momento vas a destruir psicológicamente a tu esposa, porque te va a contestar, tienes razón, no soy tu mamá, soy tu esposa. Y si tu mamá hacía las cosas, ¿verdad? Te vas a acostumbrar a como yo te hago los huevos y te aguantas. En segundo lugar, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. El matrimonio es la unión física, sexual de un hombre y de una mujer. Esta es la razón por la que la mujer tiene órganos reproductores femeninos y el hombre tiene órganos reproductores masculinos. Es la masculinización y la feminidad de 2 seres completamente diferentes, que al unirse de una forma maravillosa, Dios trae familia a este mundo. Los órganos de la mujer fueron desarrollados para que fuera mamá desde niña. Las niñas ya con las muñecas, los niños con los carros de bomberos, de la policía, quieren ser soldados, quieren ser etcétera, etcétera. Las niñas quieren ser princesas, sueñan con un príncipe azul. Desde chiquitos el hombre y la mujer somos completamente diferentes. Qué tristeza que en el siglo que vivimos quieran invertir los papeles y decirle al niño, juega con las muñecas, y a las muñecas juega con el carro de bomberos, y despersonalizarlos y robarles su identidad. No hay crimen más grande que se pueda cometer. Esto significa una cosa: el sexo fue creado para ser usado única y exclusivamente dentro del núcleo y de la dimensión del matrimonio. Nunca antes del matrimonio, y en el matrimonio nunca con otra mujer que no sea tu esposo, ni con otro hombre que no sea tu esposo, porque se llama adulterio a los ojos de Dios. Y el que comete adulterio, Proverbios 6:32, corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará, y muchos años tardará para que tu esposa te perdone o para que tu esposo te perdone. Es el enemigo más grande que existe dentro de un matrimonio, el adulterio. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usar el sexo antes o durante el matrimonio
o con otra persona que no sea mujer y que sea hombre, es algo animal, es algo no natural, que viola completamente lo establecido por este libro, no por el Corán, no por el Tripitaka de Buda, no por los Vedas de los persas, no por ninguno de los libros sagrados, ni por ningún libro de los hindúes. Solo la Biblia establece las leyes del sexo y del matrimonio. Qué libro tan maravilloso es la Biblia. Y finalmente, y serán una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El último retrato de la primer pareja que Dios creó en el huerto del Edén, el último retrato es ella desnuda, Adán desnudo, y no se avergonzaba. No había temor, se podían ver a los ojos, con sinceridad, se amaban, pero algo sucedió en la creación del hombre y la mujer, que todos lo sabemos. Hicieron caso a Satanás, participaron del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal, y le dijeron a Dios: Dios, ahora vamos nosotros a determinar qué es bueno y qué es malo. No necesitamos que tú legisles la moral, no, yo voy a decidir qué es bueno y qué es malo. Y desde ahí hasta nuestros días, el hombre ha llegado a tal confusión que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Al hombre le dicen mujer, a la mujer le dicen hombre. A esa confusión final llegó el ser humano. Veamos pues ahora que estas funciones fueron hechas completamente diferentes. Y lo primero que encontramos nosotros es que Dios le da este liderazgo al hombre, y comprendemos el significado del liderazgo. Cuando el hombre no comprende lo que es un líder, confunde la autoridad con el autoritarismo, confunde el liderazgo con la dictadura. Y el hombre comienza a decir: es que yo soy aquí el que truena los chicharrones y usted tiene que obedecerme, y si quiero ver películas pornográficas las vas a ver conmigo, y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y hay mujeres que sí, mi amor, lo que tú digas, porque la Biblia dice que debemos estar sujetas a ellos. ¿Cuántas mujeres son tan tontas que creen que eso es someterse al hombre? Y Dios no te manda a ser un borrego que obedezcas a un lobo. ¿Por qué? Porque no has entendido, ni el hombre tampoco, a distinguir lo que es el liderazgo. En primer lugar, esta palabra líder suena a veces muy fuerte para algunas mujeres. Por ejemplo, esta palabra se puede usar para un director de orquesta. Tiene que haber un líder en un director de orquesta. No son dos, ni el violín, ni el violonchelo, ni la trompeta. Tiene que haber un hombre dirigiendo una orquesta. Para un entrenador de un equipo de fútbol tiene que tener un líder, tiene que tener alguien que dirija a los 11 jugadores en el fútbol soccer. Para un gobernante hay un presidente, no hay dos presidentes. Hay un capitán de un barco, no hay dos capitanes de un barco, hay uno. Para un guía de turistas es un guía el que te guía. Para un jefe militar, el soldado se somete al cabo, el cabo al teniente, el teniente al coronel, el coronel al general, pero tiene que haber siempre una cabeza en cualquier circunstancia. En una escuela hay un director de escuela. Un piloto tiene que ser el jefe del avión, y cuando tú vas en un avión comercial, el piloto es el jefe. Y si el piloto dice a un pasajero: te bajas del avión y yo ordeno esto, toda la tripulación se somete al piloto. Durante el vuelo, el único jefe. Puede ir el presidente de la República en el avión, puede ir Juan Charrasqueado en el avión. El jefe es el piloto del avión y se hace lo que el piloto dice. Esto es lo que Dios quiere entender, que el líder masculino no debe pervertir su autoridad en autoritarismo. Recordemos que cuando somos la cabeza de nuestra familia, tenemos que estar antes sujetos a Cristo. 1 Corintios 11:3. Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza
de la mujer. ¿Quieres ser cabeza de tu mujer? ¿Quieres tú ser el líder de tu casa? Antes, sométete a Cristo. Tú no puedes ser líder de tu casa ni tener la autoridad divina mientras tú no te sometas a la autoridad de Jesucristo. Para mandar, tenemos que antes someternos a otra autoridad. No hay autoridad sin autoridad. ¿Me siguen? Yo no puedo ejercer una autoridad si yo no estoy sujeto a una autoridad, porque sería completamente, ¿verdad?, algo que no funcionaría. Yo puedo ejercer mi autoridad simplemente porque estoy sujeto a Cristo. Y cuando ejerzo mi autoridad con mi esposa, cuando Dios ve que yo me sujeto a Él, Dios entonces honra mi autoridad y Él es el que cambia a mi esposa, no yo. Hoy en la mañana le dije a una persona, yo le doy gracias a Dios que no somos dioses. Yo no puedo cambiar a mi esposa, ni a ninguno de mis hijos, ni a mi mamá, ni a mis suegros, ni a mis primos, menos a mi perro. No podemos cambiar a nadie, esto le corresponde a Dios. El cambiar un corazón y una persona, no somos dioses. Si yo quiero cambiar a mi esposa, te vas a someter, o la esposa, pues tienes que venir a la iglesia. El pastor dijo que vas a arder en el lago de fuego. Así menos tu esposo va a hacer caso. Si tu esposo tiene un problema, tienes que orar por él y descubrir el poder de la oración. Entonces la autoridad tiene que ser ejercida si antes hay autoridad para que Dios te honre delante de tu esposo y delante de tus hijos, porque es la forma como funciona espiritualmente. En segundo lugar, no implica superioridad. Ningún líder es infalible, ni tampoco superior a los que dirige. Tanto el hombre como la mujer somos iguales espiritualmente porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, el líder debe siempre de proteger a la mujer. Efesios 5, 28 al 29. Para que podamos nosotros entender que cuando viene una persona en la noche y quiere meterse a la casa, ¿quién sale a enfrentarse al ladrón? ¿Él o ella? Él, ¿verdad? Porque ahí está. Él es el que debe proteger, no ella a nosotros. Nosotros debemos protegerla a ella. Así fue como Dios nos diseñó y nos creó. Si voy por la calle y alguien nos insulta o insulta a mi esposa, ella no va a salir a defenderme. Yo tengo que defender al que insulta a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de proteger a mi esposa. Dice Efesios capítulo 5, versículo 28. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Yo le hago un daño a mi mujer, no sé que me estoy haciendo daño a mí. Vean esta ley impresionante, inexorable espiritualmente. Yo le hago un daño a mi esposa, yo le tengo rencor a mi esposa, yo golpeo a mi esposa, yo la trato como una sirvienta y no como mi esposa, como mi amante, como la madre de mis hijos. Sin embargo, soy tan tonto que no entiendo que me estoy dañando a mí primero. Porque Dios me está viendo y las cosas no me van a salir bien y Dios de alguna manera va a tratar con mi vida para que yo entienda cuál es el orden y la prioridad de mi vida. No se engañe el hombre, lo que sembramos tenemos que recoger. El que le hace daño a su esposa, primero se daña a sí mismo. Nadie puede ensuciar el objeto que uno ama. Así que si tú realmente amas a tu esposa, la respetas, la proteges, la cuides, la diriges, oras por ella y tratas de, cuando te esté hablando, ponerle atención. Recuerden de eso también, que es muy importante. Vamos ahora con las mujeres rápidamente, porque no cabe duda que la verdadera feminidad, ¿cómo ha sido distorsionada?
impresionante, principalmente por los medios masivos de comunicación. Cines, teatros, películas, telenovelas, revistas, etcétera, etcétera, retratan actualmente a la mujer más hombruna, más tosca, más agresiva, más violenta, más seductora, más independiente del varón. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que Dios nos dejó para obedecer. Viene Satanás y destruye o trata de destruir toda la imagen y la identidad que nos dejó escrita en su palabra. Vemos nosotros a continuación algunas características positivas y negativas femeninas. Veamos las positivas. Una mujer positiva, una mujer de Dios, es animadora. Mi amor, tú puedes, échale ganas, tú estás guapo, aunque tienes cara de iguana, pero me gustas. Compasiva, dulce, gentil, tierna, considerada, sabia, espiritual, sincera, confiable, obediente, cariñosa, graciosa, delicada, quieta, fiel y pura a los ojos de Dios. Tenemos como ejemplo en la Biblia a Sara, Noemí, Ruth, María, la madre de Jesús, Marta y María, amigas de Jesús, Loída, Eunice y la abuela y madre de Timoteo. Así que cuando nosotros estamos hablando de las cualidades positivas de la mujer tiene que entender esto. Mañana vamos a hablar de lo que el hombre necesita y las necesidades de un hombre para que las mujeres entiendan qué es lo que necesitamos nosotros. Pero tú tienes que entender qué necesita una mujer, ¿verdad? Porque una mujer negativa es una mujer pasiva, seductora, cautivadora, coqueta, vana, manipuladora, quejumbrosa, agresiva y chantajista y extorsionista también. Vemos nosotros en Proverbios capítulo 2 que el rey Salomón describe estas características negativas de una mujer. Proverbios 2, 16 al 19. Y nos promete a los hombres: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Este tipo de mujer, tarde o temprano, si Dios te llamó y eres obediente, Dios te la quita, Dios se la lleva. Serás librado de esa mujer porque tú quieres servir a Dios. Y si esa mujer ve Dios que no va a cambiar y que no es la mujer que te puede realmente levantar y ayudarte, porque la mujer necia destruye con sus manos su casa, la sabia levanta su casa y levanta a su varón. Una mujer hunde o una mujer levanta a un varón. Es el poder tan grande de la feminidad. Entonces no nos preocupemos, vuelvo a repetir, Dios, si no funciona tu esposa, tarde o temprano o se la lleva o algo pasa. Si no funciona tu esposo, tú sigues sirviendo a Dios con todo tu corazón y el gavilán pollero te va a dejar. Ábrele la jaula, ¿verdad? Adiós, nos vemos. Si quieres irte, pues vete. O mujer, te quieres ir, ahí está la puerta, vete, te pongo tu maleta con mucho gusto. Adiós, ¿verdad? Pasa un año, de acuerdo a las leyes en México, te puedes divorciar al año si eres abandonado en tu hogar. Se llama abandono de hogar. Y es una de las causas únicas del adulterio, abandono o adulterio para poder divorciarse. No hay ninguna otra causa para poder divorciarse bíblicamente. Si él se va o ella se va y pasa un año y no ha regresado, lo más seguro es que ya se fue con otro o ya se fue con otra. No te vas a quedar. ¿Y por qué, hermana, está así como monjita con la cara de la Madre Teresa? Ay, hace 5 años se fue mi esposo y lo sigo esperando. Porque las hermanitas de la caridad en la iglesia me dijeron que lo siguiera esperando porque tengo que estar sujeta a él. ¿Verdad? Esa hermana, ¿verdad?, no es realmente una persona cuerda, ni sabia, ni mucho menos,
porque no ha entendido que no nos llamó Dios a servidumbre. 1 Corintios capítulo 7 del 15 en adelante. Cuando eres víctima, Dios te bendice y Dios tiene otro plan para tu vida. Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te premia, te recompensa. Y si un hombre o una mujer estorban el plan de Dios para tu vida, Dios te lo quita de tu vida o te la quita de tu vida. Porque Dios no nos llamó a vivir en esclavitud todos los tiempos de nuestra vida. Vemos nosotros también claramente que cuando una mujer es con estas características, una mujer tiene que demostrar verdaderamente su obediencia mientras el esposo no la obligue a cometer algo que viole la palabra de Dios. Por ejemplo, hay 3 instituciones que Dios fundó. Número 1, el matrimonio de la familia. Número 2, la iglesia. Y número 3, los gobiernos. Si un presidente, no importa el que sea, o un César o un emperador, hacen un edicto desde mañana, se prohíbe de la Biblia, no nos podemos sujetar al gobierno. La iglesia primitiva se tuvo que reunir en las catacumbas porque les prohibieron los césares leer la Biblia y adorar a Dios. No podían obedecer, siguieron reuniéndose y cuando los capturaban, los echaban al Coliseo Romano. Cuando en una institución como en una iglesia el pastor te obliga a hacer cosas que no están en la Biblia, vete a otra iglesia. Porque el pastor no puede violar la palabra de Dios. Un pastor no le puede decir a una pareja, divórciense, tampoco podemos decirle, cásense. Nosotros como pastores damos el consejo nada más. Hermano, me quiero divorciar. Mira, te voy a poner los pros y los contras de tu caso. Pero finalmente yo no te voy a decir que te cases o que te divorcies. Tú eres responsable y tú vas a tomar la decisión. Yo te digo, si tú te casas con ese hombre, te va a ir así y así y así y así. Pero si te casas, va a ser por tu responsabilidad. Yo no te puedo prohibir de decirte, si tú te casas, ya no regresas a la iglesia. Eso es dictadura. Eso es manipulación. Eso es enseñorearse de las ovejas y no somos dueños de ustedes. Nosotros estamos para servirlos a ustedes, para aconsejarlos y dejar que ustedes sean responsables de las decisiones que tomen delante de Dios. De otra manera, esa iglesia es un autoritarismo, es una dictadura, ¿verdad? Es una forma arbitraria de gobernar. No podemos tomar ese papel. Si tu esposo te dice, vamos a ver una película pornográfica porque tienes que sujetar conmigo, discúlpame, Panchito, Dios me dice, ¿verdad?, que es pecado lo que tú estás haciendo, no me sujeto a ti. Pues si no sujeto un par de cachetadas, dame las que tú quieras, no voy a hacer lo que tú dices, porque estoy violando una ley de Dios superior a que me sujete yo a ti. ¿Me van siguiendo? Y cuando nosotros tenemos este tipo de autoritarismo, no tenemos por qué someternos. Yo recuerdo ahora cuando vino la pandemia, ¿verdad?, que las iglesias tienen que de alguna manera cerrar los clubes, etcétera, etcétera. Y nosotros en los 2 años de pandemia no nos sometimos a los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como la gente tenía miedo de ir al lugar, porque no es el templo somos nosotros, recuerden, vamos al templo, eso no es bíblico, eso es un edificio, nosotros somos el templo como personas. ¿Qué hicimos? A través de online, todos los días dábamos estudios bíblicos. La iglesia nunca se cerró porque usamos la tecnología para seguir alimentando a las ovejas. Nadie nos puede prohibir eso, jamás. Ni leer la Biblia, ni tampoco dejar de reunirnos. Y si nos prohíben en un lugar, nos escondemos en algún otro lado, pero nosotros seguimos obedeciendo a Dios. Dice Hechos capítulo 4 que cuando les prohibieron a los apóstoles, ustedes no pueden predicar ya, les contestó Pedro, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos ustedes o obedecer a los hombres.
Juzga, Pancho, si es justo obedecerte o obedecer a mi patrón. Juzgue, pastor, usted me está dando una indicación que viola la palabra de Dios. No me someto a ustedes. Cuando el gobierno obliga a algo así, es cuando nosotros tenemos que rebelarnos con la autoridad superior a la que debemos obediencia hasta el final de nuestra muerte. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.